primero que tengo que decir es que estas maravillosas propuestas nunca se podrán llevar a cabo en el resto de la población, es decir, fuera de este campamento, si no empezamos a hacer acciones legales contundentes y ya. Lo que venimos a contar hoy, yo en concreto vengo a centrarme en un único punto de jurídica, que va a ser el que más nos va a costar, que va a ser el que más movilización va a requerir de nosotros y de los que están en casa. Quiero deciros, después haré un breve apunte sobre el campamento, quiero deciros que la mayoría hemos crecido pensando que la iniciativa legislativa popular era la opción que tenía el pueblo para elegir y legislar una gran variedad de ámbitos en la vida. Cuando hemos llegado a la conclusión de que la iniciativa legislativa popular está acotada, está privada de libertad, solamente podemos legislar en determinados temas. Entonces, uno de los temas principales que la iniciativa legislativa popular no puede legislar, que es esa por la que recogemos firmas, son los derechos fundamentales y las libertades y los derechos. Entre ellos está la ley electoral, con lo cual la mayoría de las cosas que nosotros queremos cambiar no las vamos a poder hacer porque hay un artículo en la Constitución que nos limita, y es el más importante, no solamente ese, un montón de derechos, el derecho de reunión, de esos también queremos decidir. Entiendo que durante el tiempo en el que se hizo la Constitución había peligro y se tuvo que hacer ambigua, que cupiera todo, pero ahora nadie va a pedir derecho a la pena de muerte, o muy pocos lo van a hacer. ¿Por qué han acotado todos esos derechos? ¿Por qué no protegen unos y nos dejan legislar al resto, a nosotros, que somos en realidad los que tenemos necesidad de legislar y decidir cómo queremos vivir? En resumen a esto, se traduce en que quiero que memoricéis un número. Quiero que todo el mundo cuando llegue a su casa coja el librito ese que está por ahí perdido y busque el 87.3. Ese es el artículo que tenemos que modificar. Por desgracia, ya han organizado o organizaron ellos en su momento que no lo pudiéramos hacer libremente y al albedrío. No, tenemos que presionar, porque ese artículo, igual que la reforma simple de la Constitución, solamente puede hacerla por iniciativa el gobierno o las Cortes. A esos es a los que tenemos que presionar, y esas son las ideas que quiero que salgan de aquí. Estamos aquí todos para luchar, para poder mejorar esto. Este sistema que tenemos aquí, que estamos con el culo un poco roto. Y bueno, quiero deciros que el arte es una buena forma de llegar a la gente. Que aquí atrás, en la zona de gráfica, en la zona de creatividad, especialmente gráfica, estamos todos haciendo camisetas para poder enviar el mensaje a todas aquellas personas, tanto que piensan como nosotros como los que no, en nuestras familias, compañeros del curro o donde haga falta. Aquesta vesprada hem constituït la comissió transfeminista perquè les dones hem vist que tenien la necessitat de crear-la. Perquè una democràcia real, si no partís d'una situació d'igualtat entre els sexes, no té trellat. Hemos propuesto 3 líneas de trabajo: formación y divulgación al respecto de información sobre seguridad y soberanía alimentaria, formación en técnicas, cultivos ecológicos y concienciación medioambiental, y uso y obtención de recursos energéticos limpios y responsables. Sobre diversos puntos que nos parece interesantes, ¿no?, para mejorar dentro de esta ciudad. Lo que tengo que insistir un poquito también es que no queremos ser nosotros los únicos que nos encarguemos de esto. Creemos que tenéis que ser vosotros también los que dejéis sugerencias allí en el stand de ciudad que està allí en la esquina, al lado de comunicación. La gent que porti a terme l'acció anirà caracteritzada de senyors i senyores de la neteja, amb les típiques bates blaves, graneres, raspalls, el que siga. I mentre realitza la performance es desplegaran pancartes amb missatges de protesta contra la manipulació informativa i la censura. Podríem incloure també reclamacions dels drets laborals dels treballadors que moltes vegades es veuen abocats a fer coses contra els seus principis i estan patint també molt. No sols som nosaltres els que estem patint la manipulació informativa. Els treballadors... Para organizarnos un poquito hemos clasificado en 4 grupos, a ver si alguien se anima, a alguno de estos grupos le llama mucho. Por un lado, temas generales de macroeconomía y redefinición, filosofía de la economía. Por otro lado, el papel del individuo en la economía, que del individuo, de la persona, somos más que consumidores, así que además del consumo tenemos mucho más papel en la economía.
otro grupo sobre redistribución de la riqueza y economía real, y un último grupo más amplio, fiscalidad, bueno, un poquito lo que entre. Así que quien se sienta llamado a estas cosas, que nos ayude a generar una economía más centrada en las personas. Gracias.